Hola, soy Sereti Buletín. Esta es la segunda parte de mi guía sobre el Hōjōku. En la primera parte se tratan temas como la creación del Hōjōku, su relación con el rey espiritual o Reiyou, cómo funcionan sus poderes y los motivos de Aizen y Urahara para crear sus respectivos Hōjōkus, sentando así las bases para lo que veremos en esta segunda parte, donde profundizaré sobre el papel del Hōjōku en el plan maestro de Aizen, así como en sus experimentos e investigaciones. Así que si no has visto la primera parte, os agradecería que fuerais a verla para poder disfrutar aún más de esta segunda parte. Os la dejo por aquí en una tarjetita arriba a la derecha. Con esto dicho, vamos con el vídeo. Muy bien, la primera parte terminó con el arrepentimiento de Urahara y sus planes para esconder el Hōjōku, y comenzamos a ver los planes de Aizen y el experimento que da lugar a Ichigo. Sin embargo, antes de estos sucesos, Aizen realizó otros experimentos con su Hōjōku incompleto, y es curioso que Aizen decide experimentar a la inversa de Urahara. Es decir, Urahara buscaba fortalecer un alma Shinigami al usar la conversión en Hollow, pero Aizen, al darse cuenta de que su Hōjōku no puede equilibrar el alma de un Shinigami para evadir el suicidio del alma y conseguir una conversión en Hollow perfecta, decide intentar lo contrario, hacer que los Hollows se asemejen más a un Shinigami. Y probablemente esta es la mejor decisión que pudo tomar. Veamos por qué. En la primera parte establecimos que un Hollow siempre tenderá a comer otras almas, porque la naturaleza de un Hollow siempre tenderá a comer otras almas para saciar su falta de corazón como alma, y esto provoca que un alma Hollow engulle instintivamente cualquier alma con la que esté en contacto, rompiendo así el balance del alma y por lo tanto su esencia como individuo, resultando en el suicidio del alma. Pero ¿y si hacemos el proceso a la inversa? Si quisiéramos dotar a un Hollow con poderes de Shinigami, primero tendríamos que introducir en un alma Hollow las propiedades de un alma Shinigami, ya sea a través de una vacuna o del poder del Hōjōku. Al hacerlo, técnicamente, el balance del alma del Hollow se debería de derrumbar hacia un lado y transformarse en un híbrido inestable entre un Shinigami y un Hollow, ¿no? Pues en este caso esto no sucedería. ¿Por qué? Porque el alma de un Hollow, como he dicho antes, engullirá a cualquier alma con la que entre en contacto. Y si la engulle, quiere decir que la parte Shinigami se convierte en Hollow, y por lo tanto, como la esencia del Hollow y por lo tanto sus propiedades siguen siendo las de un Hollow, su alma no se desequilibra. Esto abre los ojos a Aizen, pues su Hōjōku no puede crear un híbrido entre Shinigami y Hollow, pero sí puede usar su Hōjōku, que contiene grandes cantidades de almas Shinigami, para dotar de poderes Shinigami a un Hollow. Así que con la ayuda de su Hōjōku, que cumple sus deseos de experimentar con Hollows a través de darles propiedades de Shinigami, consigue crear Hollows muy útiles para su investigación sobre cómo convertir Hollows en Shinigami y viceversa. Por ejemplo, tenemos el caso de Metastasia, un Hollow capaz de destruir una Zanpakuto al entrar en contacto con ella, y además capaz de fusionarse con un cuerpo anfitrión Shinigami. Misma mecánica que Aizen utilizará después para dotar a White de la capacidad de parasitar en otras almas, en un intento de crear un Hollow de la misma forma que una Sauchi, en base a la suma de almas Shinigami, para que ese Hollow pueda penetrar en otras almas y fusionarse con ellas, permitiendo a Aizen estudiar si un Hollow creado de esta manera, al parasitar un alma Shinigami, puede evitar que se produzca el suicidio del alma, y así encontrar una solución a por qué su Hōjōku no puede crear un Shinigami con poderes de Hollow. Sin embargo, como comenté en la primera parte, gracias al experimento de los Visors, Aizen deduce por qué su Hōjōku no cumple su deseo de realizar una conversión en Hollow de un Shinigami de forma exitosa, pues su Hōjōku no puede equilibrar un alma Shinigami parasitada por un Hollow porque no tiene los suficientes fragmentos del Reiyou o las propiedades antagónicas necesarias que el Hōjōku de Urahara sí posee, que le permitan otorgar un poder antagónico constante que permita estabilizar un alma sometida a la conversión en Hollow. Así que sabiendo la verdad sobre su Hōjōku y el de Urahara, y teniendo en mente que gracias a Urahara han creado un ser que tiene el potencial para trascender por encima de cualquier tipo de existencia en el universo, Aizen decide lo siguiente. Primero, buscará el paradero del Hōjōku de Urahara para así fusionarlo con el suyo, creando así un Hōjōku que al fusionarse con Aizen sea capaz de materializar su deseo de romper sus límites como alma Shinigami y cambiar el status quo del mundo. Es decir, primero transformándolo como alma Shinigami en un híbrido perfecto entre Hollow y Shinigami, y después, a través de la evolución, volverse un ser más cercano al Reiyou. Y segundo, después de descubrir que el paradero del Hōjōku de Urahara está escondido dentro de Rukia, decide enviarla al mundo humano para despertar los poderes de Ichigo. Es bastante difícil de interpretar cómo Aizen descubre que el Hōjōku se encuentra dentro de Rukia,
aunque podemos asumir que usó sus moscas espías para tener vigilado cualquier movimiento extraño que Urahara realizara en el mundo humano, como vemos cuando Urahara destruye una de sus moscas que se encontraba espiando a Ichigo en su batalla contra el menos grande. Así que Aizen, cuando Urahara capturó a Rukia en su primera expedición al mundo humano con Kione para esconder su Hogyoku, Aizen probablemente notó un patrón de comportamiento inusual en la actividad de Urahara ese día. Así que probablemente dedujo, al espiar las conversaciones de Gion y Rukia sobre que ella no se acuerda de lo que sucedió ese día, que Urahara escondió el Hogyoku dentro de Rukia. Así que armado con sus sospechas, consigue mover hilos para enviar a Rukia al mundo humano para que se encuentre con Ichigo, despertando así sus poderes. Esto tiene dos motivos. El primero es condenar a Rukia por traspasar sus poderes a un humano, con tal de usar el Sokyoku o doble hoja para evaporar a Rukia como alma y así extraer el Hogyoku de Urahara. Sin embargo, Aizen sabe que Urahara tratará de esconder para siempre de alguna manera su Hogyoku una vez Rukia entre en el mundo de los vivos, como vimos en la primera parte de esta guía. Y gracias al incidente de los Vaisras y Shine Masaki y el propio exilio de Urahara, Aizen sabe que este último puede crear Gigais de Kishi, que son indetectables para la sociedad de almas al no estar formados de Reishi. Por lo que justo cuando Urahara encierra a Rukia en su Gigai de Kishi, Aizen pierde la pista de Rukia en el mundo humano, así que decide asesinar a toda la Central 46 y con Kyoka Suigetsu crear una ilusión para hacer ver que todos los miembros de la Central 46 están vivos, para así ser él quien manipule las decisiones y sentencias del Seretei. De esta manera, equipa a Renji con un detector de energía espiritual para detectar el Devil Ray Atsue de Rukia y ordena a Byakuya y Renji ir a buscar a Rukia para asegurar su captura. Seguidamente ordena al escuadrón de investigación y desarrollo retirar inmediatamente el Kigai de Rukia para evitar su conversión en humana, y por último sentencia a Rukia a ser ejecutada por el Sokyoku o la doble hoja para evaporarla y así extraer el Hogyoku de Urahara. Antes os he dicho que enviar a Rukia al mundo humano tenía otro motivo. Pues bien, el otro motivo es despertar los poderes de Ichigo gracias a Rukia, pues Aizen en ese momento ya tiene una clara idea sobre cuál es el poder del Hogyoku. Por lo tanto, deduce que si consigue preparar un escenario donde Rukia tenga que dar su poder a Ichigo, ella se lo dará todo, pues Rukia aún se tortura por haber matado a Kaien, y por lo tanto esto genera un deseo de querer ser castigada por lo que hizo y deshacerse de todo lo que tiene. Así que Aizen envía un Hollow suficientemente fuerte a casa de Ichigo como para dañar gravemente a Rukia, y ella, debido a su deseo de perderlo todo y el notorio parentesco de Ichigo y Kaien, no solo es herida, sino que además decide pasarle parte de sus poderes a Ichigo para que pueda salvar a su familia. Sin embargo, el Hogyoku de su interior cumple el deseo de Rukia de perderlo todo y provoca que Rukia le pase todo su poder de Shinigami a Ichigo, para así despertar los poderes de Ichigo y eventualmente obligar a Ichigo a salvarla y causar revuelo en la sociedad de almas, quitando así importancia al falso asesinato de Aizen al culpar indirectamente a los invasores Ryoka de su muerte. Esto permite a Aizen solucionar una falla en su plan, y es que debido a la invasión Ryoka, cabía la posibilidad de que la ejecución del Sokyoku fuera un fracaso. Por tanto, decide ir a la biblioteca espiritual subterránea, donde se encuentran todos los datos de las investigaciones que Urahara realizó en la Sociedad de Almas, y encontrar allí otro método por el cual separar un cuerpo extraño como el Hogyoku de un alma. Pues si Urahara inventó un método para sellar el Hogyoku dentro de Rukia, quiere decir que probablemente también desarrolló el método opuesto. Y así fue, Aizen aparece en el lugar de la ejecución de Rukia y obtiene el Hogyoku de Urahara, y gracias a la luz negación consigue escapar a Hueco Mundo. Además, mientras escapa a Hueco Mundo, le dice a Ukitake que hasta ahora nadie ha gobernado los cielos, ni él, ni Ukitake, ni los dioses, y que ahora será él quien por fin ocupe ese trono vacío, haciendo referencia a que ni el rey espiritual ni la mano derecha del mismo que se encuentra dentro de Ukitake han gobernado nunca el mundo, y que solo han sido un rey títere sin voluntad ni opinión, y que a partir de ahora será él quien gobierne el mundo. A continuación, un mes después de la traición de Aizen, vemos como este ya posee su propio ejército de Arrancars y su propio castillo, y resulta prácticamente imposible que Aizen, en un solo mes, haya podido convertir en Arrancar a tantos Gillians, Sachukas y varios Bastolordes con el poder del Hogyoku, y además tener tiempo de construir las noches y todos y cada uno de los palacetes de cada espada junto con los laberintos previos a estos. Así que antes de continuar con el plan de Aizen, vamos a viajar al pasado, para tratar de entender cómo es posible que Aizen haya podido crear una armada tan grande de Arrancars y su propio castillo en Hueco Mundo. Como expliqué en la primera parte, Aizen fue el primero que creó su Hogyoku, y eventualmente, durante los 10 años que Urahara comandó el Instituto de Búsqueda y Desarrollo, este también creó su propio Hogyoku. Aizen, que alimentaba su Hogyoku con almas Shinigami y con almas del Rukongai con potencial Shinigami, no conseguía satisfacer a su Hogyoku,
Sin embargo, eventualmente descubre que su Hoyoku emitía una fuerte reacción ante un alma que poseía un fragmento del Reiyou, la uña que portaba Rangiku, que se encontraba entremezclada con la propia Rangiku como cuerpo espiritual o alma. Así que Aizen, al darse cuenta de que este fragmento fortalecía y mejoraba el poder potencial de su Hoyoku, decide llevar a cabo el experimento de los Vizars. Este le permite comprobar dos cosas. Por un lado, descubrir si el Hoyoku de Urahara es más poderoso y funcional que el suyo para convertir Shinigamis en Hollows. Y por otro lado, descubrir en qué consiste el poder del Hoyoku exactamente. Descubriendo así que el Hoyoku no rompe ni recompone las divisorias entre dos tipos de almas, sino que materializa los deseos de las almas. Así que, con este conocimiento, después del exilio de Urahara y su promoción a capitán de la quinta división, comienza a experimentar con su Hoyoku. Su plan es conseguir trascender por encima de Shinigamis y Hollows para reemplazar al rey espiritual, pero su Hoyoku, como ya he explicado, no puede equilibrar un alma Shinigami para lograr una conversión en Hollow exitosa, por lo que decide que robará el Hoyoku de Urahara y se lo ofrecerá a su Hoyoku para que éste, al fusionarse con Aizen, pueda hacerle evolucionar hasta convertirse en un ser similar al Reiyou. Para conseguir esto, y llegar al Palacio Real, Aizen determina que convertirá Hueco Mundo en su territorio, para así tener un lugar al que escapar una vez traiciona a la sociedad de almas y se haga con el Hoyoku de Urahara. Y además, creará un ejército que pueda acabar con el Gotei 13 para tener vía libre para crear la Oken o llave del rey que le dará acceso al Palacio Real. Así que aprovechando que su Hoyoku sí puede convertir a los Hollows en seres más cercanos a los Shinigami, como explicado al principio del vídeo, Aizen empieza a experimentar con tal de crear Hollows que ayuden a cumplir su plan de traición a la sociedad de almas. Como por ejemplo, los Hollows que atacan específicamente a Renji, Momo, Kira y Shuhei, que pueden esconder su presencia espiritual como un Shinigami, y que sirven para que Aizen y Jin salven a este grupo y que todos los idolatren, con el objetivo de reclutarlos y manipularlos a su conveniencia más adelante. También crea Metastasia y White, como he dicho antes, que servirán para investigar más sobre la conversión de Hollow a Shinigami y a la inversa. Y el resultado de todas estas investigaciones servirán a Aizen, junto al poder de su Hoyoku, para crear su ejército de Arrancars completos. Los Arrancars son Hollows que al romper su máscara obtienen poderes similares al de un Shinigami, pues al arrancarse la máscara se están deshaciendo de lo que les convierte en Hollows, y por lo tanto una pequeña parte de la esencia de su poder deja de estar hueca y se transforma en la de un Shinigami, porque se puede interpretar que un Shinigami, al final, es una existencia equivalente a un Hollow, pues ambos son entidades espirituales. La única diferencia es si el alma está hueca o no, así que al deshuecar una parte de sí mismas como almas, el Hollow gana poderes de Shinigami que se mezclan de forma natural con los poderes de Hollow que ya poseen. Estos Arrancars existen de forma natural, pero son muy escasos y todos están incompletos, por lo que Aizen utiliza el poder del Hoyoku y el resultado de sus investigaciones para crear Arrancars completos. Es decir, primero recluta a los Hollows que quiere convertir en Arrancars y luego los recubre con unas telas de sellado, y en el caso de no estar encerrados en algún lugar, también los recubre con una barrera protectora. Estas telas de sellado probablemente son las mismas que usa Yoruichi para sellar la liberación del Shikai de Byakuya, o en su defecto es la tela que usa Soifon, conocida como Ginjotan, que básicamente es un recubrimiento de acero que dificulta el movimiento del que lo porta, pero a cambio ofrece una mayor protección. Sea cual sea de las dos, o si ambas son en realidad la misma tela, la cuestión es que Aizen recubre al Hollow con ella para inmovilizarlo, y seguidamente Aizen despierta el poder del Hoyoku para cumplir su deseo de transformar a estos Hollows en Arrancars completos. Es decir, en primera instancia, el Hoyoku arranca las máscaras de los Hollows por completo. Cuando me refiero a sus máscaras, me refiero a todo su cuerpo de Hollow, pues como Ginjo comenta, cuando un alma se convierte en Hollow, el corazón que pierde se transforma en su máscara, determina sus habilidades únicas y también forma el cuerpo del Hollow. Es decir, que la máscara que protege la identidad de un Hollow no es solo su máscara facial, sino todo su cuerpo. Así que para convertir el poder del Hollow en el de un Shinigami, el Hoyoku destruye por completo o parcialmente la máscara que lo recubre, dependiendo del perfeccionamiento de Aizen sobre este proceso. Y seguidamente, probablemente a deseo de Aizen para asemejar aún más el Hollow a la apariencia de un Shinigami, el Hoyoku divide su poder entre su cuerpo y su propia espada. Es decir, lo que Aizen obtiene es un Hollow que posee un poder híbrido de Hollow y Shinigami y que además, un fragmento de su poder queda sellado en forma de espada, como si fuera la Zanpakuto de un Shinigami. Esto es posible no solo por el poder del Hoyoku y el deseo de Aizen, sino porque los menos grandes que son convertidos en Arrancars, independientemente de la fase evolutiva en la que se encuentren, están constituidos por la suma de almas Hollow. Y las Asauchi de los Shinigami se crean por el mismo proceso, la suma de almas Shinigami.
Sin embargo, la diferencia radica en que un Shinigami ha de impregnar a la Sauchi con su esencia para darle forma y eventualmente fusionarse con ella, mientras que el Arrancar en sí mismo sería la Sauchi, pues está formado en base a la suma de almas, por lo que lo único que tiene que hacer el Hōyoku es dividir el poder del Arrancar en un cuerpo y una espada, y la espada, al liberarse, libera ese poder sellado y permite al Arrancar usar el 100% de su poder, y por lo tanto transformándose en su verdadera forma como Hollow con poderes híbridos de Shinigami y Hollow. De ahí que el nombre de la liberación de la Zanpakuto de un Arrancar se denomine Resurrección, pues al hacerla vuelven a mostrarse tal cual son en realidad. De esta manera, Aizen creará un ejército de Arrancars perfectos para luchar contra el Gotei 13 gracias al poder del Hōyoku. Y conforme pasan los años, algunos Arrancars que formaban parte de los Espada quedan relegados a ser Privarón Espada, debido a que son sustituidos por Arrancars más poderosos, como por ejemplo Barragan, el rey de Hueco Mundo, que es reclutado y convertido en Arrancar a la fuerza por Aizen antes de la traición de este último a la Sociedad de Almas, como sus atuendos indican. O Stark y Hallibel, que al igual que Barragan, también son Bastolorde convertidos en Arrancar, y que en su caso son reclutados por Aizen después de que Aizen consiguiera el Hōyoku de Urahara. De esta manera, Aizen podrá fácilmente quitarse del miedo al Gotei 13 y utilizar el Hōyoku para crear la llave que le permitirá llegar al Palacio Real, la Oken o llave real. Para crearla se necesitan 100.000 almas y un terreno espiritual Yurechi o zona de concentración espiritual que actualmente se encuentra en el barrio de Karakura. Y por supuesto, también se necesita un alma capaz de moldear estos ingredientes para formar la llave real, que en este caso es el Hōyoku. Pues recordemos que el poder de los fragmentos del Reiyou que residen en el Hōyoku son lo que permiten materializar o dar forma a los deseos de las almas. Por lo que la habilidad de modificar las propiedades y la forma de las almas, como lo hace un Fullbringer por estar fusionado con un fragmento del Reiyou, es algo que el Hōyoku también puede hacer si así lo desea Aizen. Además de todo esto, Aizen se interesa por el poder de Orihime despertado por el Hōyoku de Urahara, y aunque más adelante Aizen confirma que Orihime era un cebo para atraer a Ichigo y a los capitanes a Hueco Mundo para encerrarlos allí, Aizen también menciona que ella ya ha cumplido con su cometido. Esto es importante porque Aizen trae a Orihime a Hueco Mundo cuando el Hōyoku ha despertado en un 50% de su hibernación. Por lo tanto, del total de 4 meses de hibernación que el Hōyoku necesita para recuperar el 100% de su poder, solo quedan 2 meses restantes. Así que desde que Ichigo llega a Hueco Mundo el día siguiente de que Orihime es capturada, hasta que Aizen encierra a los capitanes para invadir Karakura, deberían de haber transcurrido 2 meses, pues el objetivo de Aizen debería ser ofrecer el Hōyoku de Urahara al 100% de su poder a su Hōyoku, para luego fusionarse con este y romper sus límites como alma Shinigami. Sin embargo, si hacemos cuentas, las fechas no coinciden. La saga de los Arrancars comienza el 1 de septiembre. El día 4, Ulquiorra y Yami llegan al mundo humano por primera vez, y el día 8, después de la invasión nocturna de Grimmjow y sus fracciones, Yamamoto determina que la batalla final contra Aizen se dará en invierno, pues el Hōyoku tardará 4 meses en recuperarse, y actualmente ha pasado un mes desde que Aizen se llevó el Hōyoku de Urahara. Ese mismo día, Urahara separa a Orihime del grupo, porque sabe que Aizen puede interesarse por sus poderes, por lo que Rukia se la lleva a entrenar con ella a la Sociedad de Almas. Un mes después, el 8 o 9 de octubre, Aizen ordena su segunda invasión al mundo humano y captura a Orihime el mismo día por la noche, y al día siguiente, Ichigo, Chad y Uryu llegan a Hueco Mundo. Entonces, ahora empieza lo complicado. Teóricamente, desde este momento hasta que los capitanes son encerrados en Hueco Mundo, deberían de pasar 2 meses, hasta el 8 o 9 de diciembre, porque es cuando el Hōyoku de Urahara estaría al 100% de su poder. Pero Kenpachi, cuando llega a Hueco Mundo, menciona que el 8 de septiembre, cuando se determinó que Aizen atacaría en diciembre, se le dio la orden a Urahara de habilitar una garganta transitable para enviar a los capitanes a Hueco Mundo. Según Kenpachi, Urahara dijo que la tendría lista en un mes, pero antes de terminarla, Orihime fue raptada, y en cuanto la garganta fue más o menos transitable, los capitanes la cruzan para ir a Hueco Mundo. Es decir, que desde que raptan a Orihime hasta que llegan los capitanes a Hueco Mundo, han pasado unos pocos días, por lo que el Hōyoku aún estaría alrededor del 50-55% de su poder. Sin embargo, Aizen decide invadir Karakura poco después de que llegan los capitanes a Hueco Mundo. Así que, si suponemos que Aizen ya se había fusionado con el Hōyoku antes de empezar la batalla contra el Gotei 13, quiere decir que Aizen se ha fusionado con un Hōyoku que está constituido por su Hōyoku y el 50% del poder del Hōyoku de Urahara, o que en su defecto consiguió acelerar o eliminar el proceso de hibernación del Hōyoku de Urahara. Así que aquí es donde creo que los poderes de Orihime figuran en los planes de Aizen. Su poder le permite negar lo ocurrido y rechazar los efectos que lo causó, es decir, un poder que puede borrar cualquier realidad.
Aizen le explica a Orihime cuál es su poder y la ubicación del Hōjōku para que ella piense que puede rechazar la misma existencia del Hōjōku, pero esta manipulación de Aizen sirve para que ella le preste su poder, pues el propio Aizen le dice que lo necesita. Y además también le dice a Orihime que el Hōjōku se encuentra débil, debido a que se ha despertado a la fuerza repetidas veces al otorgarle momentáneamente un poder espiritual 2 veces mayor que el de un capitán. Y además, Aizen se refiere al Hōjōku como esta Hōjōku recién liberada de su estado de hibernación, lo que quiere decir que el Hōjōku que Aizen tiene delante suyo es el Hōjōku de Urahara, y por lo tanto, ese Hōjōku no es el suyo fusionado con el de Urahara. Además, un detalle curioso es que cuando Aizen comparte su Reiryoku con el Hōjōku, este se vuelve negro y emite unos sonidos muy particulares, que seguramente tratan de representar el poder de los fragmentos del Reiyou que el Hōjōku está usando, pues se representa de forma similar al torrente de poder del Reiyou completamente negro que Yhwach expulsa de su cuerpo después de absorber al rey espiritual. Entonces, volviendo a Orihime, Aizen podría haber usado sus poderes sobre el Hōjōku de Urahara de 2 formas. La primera es que el hecho de que el Hōjōku de Urahara se debilite al despertarse forzosamente sea mentira, y que Aizen lo use como excusa para que Orihime rechace el hecho de que el Hōjōku de Urahara entró en estado de hibernación. De esta manera, Aizen podría fusionar el 100% del poder del Hōjōku de Urahara con el suyo para fusionarse con este 2 meses antes de lo previsto. Y la otra opción sería que el Hōjōku de Urahara realmente esté débil por ser forzosamente despertado repetidas veces. Probablemente para convertir en Arrancar a Stark y Halliwell, pues Aizen lo recluta después de obtener el Hōjōku de Urahara, y por último, convertir en Arrancar a Wonderwise y permitir la exitosa conversión en Hollow de Kaname. Así que es probable que Aizen usara el poder de Orihime para rechazar el hecho de que el Hōjōku ha sido despertado forzosamente, curando así al Hōjōku de Urahara. Y por lo tanto, permitiendo a Aizen despertar el 100% del poder del Hōjōku de Urahara una vez más, para inmediatamente ofrecerle a su Hōjōku y luego fusionarse con él. Esto explicaría por qué Aizen decide invadir Karakura con casi 2 meses de antelación. En cualquier caso, la cuestión es que Aizen invade Karakura. Y aunque mis teorías sobre cómo Aizen consigue evadir el problema de la hibernación del Hōjōku de Urahara resulten ser incorrectas, si el poder del Hōjōku de Urahara estaba al 50% cuando Aizen se lo ofrecía al suyo, el estado de hibernación eventualmente se acabará. Sin embargo, esto podría tener sus consecuencias en la batalla final con Ichigo, pero hablaremos de esto en la tercera parte de esta guía. La batalla comienza y eventualmente Aizen llega a su límite como Shinigami al enfrentarse a Isshin. En este momento, el Hōjōku comienza a entender el deseo de Aizen y comienza a transformarlo como alma, aparentemente añadiendo a Aizen propiedades de Hollow de forma equilibrada, provocando lo que parece ser una conversión en Hollow pero exitosa. Pues si recordamos, la conversión en Hollow sucede cuando la divisoria entre el tipo de alma Hollow y el otro tipo de alma que forman parte de una misma alma se rompe. Sin embargo, gracias al poder del Hōjōku, el balance del alma se equilibra, gracias a que el Hōjōku probablemente ya ha equilibrado a Aizen como alma al usar su poder para otorgar el poder antagónico constante que mantenga a raya el suicidio del alma de Aizen, provocando así que una vez se termina este proceso de transformación del alma, el alma de Aizen florece hacia una dimensión superior, convirtiéndose en un híbrido perfecto y equilibrado entre Hollow y Shinigami. A partir de este momento, el Hōjōku solo transformará a Aizen como alma y le otorgará poder para evolucionar cada vez que Aizen se tope con una situación que lo lleve de nuevo a su límite, pues al contrario que los Vizards, Aizen no posee una pequeña parte del poder del Hōjōku, sino que está fusionado con él, lo que implica que el Hōjōku puede modificar las propiedades de Aizen como alma Shinigami para fortalecerla, dependiendo del deseo de Aizen, o incluso según la propia voluntad del Hōjōku, si se presenta una situación donde tanto él como el Hōjōku sientan miedo de morir ante un poder superior si no evolucionan. Tal y como Aizen le dice a Gin, para evolucionar se requiere del miedo, el miedo de que uno puede perecer si te quedas estático, haciendo referencia además a la creación del Rey Espiritual, un ser que, como teorizamos en la primera parte, nació del miedo de las almas del universo a quedarse estáticas, pues eso supondría el fin del universo. Hasta aquí la segunda parte de mi guía sobre el Hōjōku. En un principio esta solo constaría de 2 partes, pero aún quedan muchas cosas por comentar sobre el Hōjōku en la batalla final de Ichigo y Aizen, qué sucede con él en el arco final, y algunos datos relevantes revelados en la novela de Can't Fear Your Own World. Así que en el momento que la tercera parte se suba al canal, la tendréis aquí arriba a la derecha. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido dale a like y suscríbete, y no olvides de activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter o a mi Instagram para estar informado del progreso de mis vídeos, y nos vemos pronto. ¡Chao!